a través de los estudios de gente que ha dedicado su vida científicamente a estudiar lo que es Nicoya. Y por eso es que Nicoya es totalmente diferente a lo que la gente ahora piensa de Guanacaste. Guanacaste es otra cosa, totalmente una cosa colonial, así se llamaba Liberia, no tiene que ver absolutamente con la Gran Nicoya, como le denominan los científicos, cuando no se sabía que había dos continentes, que habían que aquí dos continentes, dos océanos, perdón, cuando había dos océanos. Aquí, cuando Colón vino, creyó que llegaba, que estaba en el Atlántico, y llegó hasta la parte atlántica, lo que se llama Caribe. Pero ya a partir de otras fechas, después de Colón, se llega a comprender que estamos en tenemos otro océano que es el Pacífico. Es ahí donde aparece Nicoya en lo que se llama el mapa mundial dentro del descubrimiento del Pacífico. Que por cierto que eso se descubre el 29 de septiembre de 1513 por Vasco Núñez de Balboa. Claro. ¿Qué libro tenemos ahí? Costa Rica en el siglo XVI. De 1500. No, el siglo XVI es esa época. ¿O 1700? No, de 1500, sí. El siglo XVI es muy importante estudiarlo, investigarlo. ¿Qué pasaba allá en Europa en ese siglo y qué pasaba en Nicoya? Entonces son dos etapas muy diferentes. Ya existía Nicoya en ese siglo, pero totalmente aparte de lo que era una Europa sí, en crecimiento. Sí, en diferentes etapas. Claro. Cuando nosotros, Costa Rica no existía, es una cosa muy importante. Claro que existía la tierra, existían los lugares que existen con los indios que vivían, pero la población era eminentemente antes de la llegada de los españoles. Sí. Lo que existía era una población suramericana. ¿Suramericana? Sí. Suramericana. Okay. Entonces, ¿teníamos influencia suramericana, me está diciendo? Sí, claro. Toda la población existente antes de Nicoya era una población suramericana. Por eso es que al llegar a Caña todavía la huella corobicí está ahí. La huella del corobicí, de los indios corobicí que son suramericanos. Lo importante es que podamos ubicarnos dentro del concepto histórico de lo que estamos hablando, porque existe una confusión, pero es por falta de investigación, falta de estudio. Y en eso hay que aclararlo para que la gente vaya ubicándose en el espacio, en el tiempo y dentro de un cuadro eminentemente codificado de un lugar, de un país o de una región. ¿Qué le parece, caballero, si empezamos de cero entonces? Sí, hay que empezar desde cero, por eso estamos hablando de a partir de 1500. La Gran Nicoya es todo el país, pero ¿cómo es que a partir de la Gran Nicoya van a ser Costa Rica? Adelante, me voy a adelantar a eso. Empecemos por ahí. O sea, es que me ha hablado mucho de la Gran Nicoya. ¿Qué es la Gran Nicoya? ¿Cómo se formó? ¿Y dónde está ese lazo para decir salimos de la Gran Nicoya? Eso es lo que le estoy entendiendo, ¿correcto? A ver, por favor, dígame lo que usted quiera decir. A ver. Le estoy prestando atención. Los países se desarrollan siempre nacen a través de algo importantísimo que no existe en el momento. Entonces, Nicoya está ahí a partir de la llegada de los mexicanos a Nicoya. A partir de la llegada de los mexicanos a Nicoya con la cultura náhuatl. Los nahuales llegaron a Nicoya 200 años primero que los nicaraguanos. Escuchen eso. Eso es muy importante. Llegaron antes.
llegaron 200 años primero que los nicaragüenses. Claro. Okay. Entonces, vamos amarrando conceptos. Entonces, sí. Por eso ustedes ven grandes diferencias. La cultura de los nahuales es una cultura muy importante. Está dependiendo de del grupo de indígenas más importante de México, de los que construyeron las pirámides, y de los sabios. Pero en todos los pueblos van a pasar historias que magnifican la estructura social y política y cultural de un pueblo, de un país ahora. ¿Por qué? Porque la magnificencia, el conocimiento, el amplio dominio sobre diferentes temas es lo que va a determinar la actitud y la forma de ser de un pueblo, el desarrollo de un pueblo, a través del pensamiento. Entonces, pero ese pensamiento cuando tiene una envergadura muy fuerte y muy grande, como sucedió en México. México es una población con millones y millones de habitantes. Entonces, lógicamente, siempre va a haber resquemores, siempre va a haber gente que no soporta la esclavitud, siempre va a haber gente que adora a un Dios diferente o parecido, o no lo encuentran ahí, lo van a buscar a otro país, porque ahí pareciera que los lleva, así como a Moisés lo llevaron a tierras, así van llevando a cada pueblo, y cada pueblo siente que se acerca más al Dios que anda buscando. Entonces todos los problemas de actitud, de religión, de esclavitud, de prepotencia, de potencial intelectual, son los que van a definir lo que va a hacer cada población. Entonces, estas cosas que van pasando, que van a pasar en Costa Rica, un país muy pequeñito, Nicaragua, una población muy grande, que es la más grande de Centroamérica, muy linda, porque Nicaragua es muy linda. Sí, Nicaragua es bello, yo he estado ahí. Y es bonito también. Claro. Pero resulta que la posición geográfica en la historia es lo que va a importar en el momento ese, cuando Nicaragua como tal no existía, y como ahora que existe El Salvador, Costa Rica, Honduras, tenían otro nombre. Entonces, resulta que esta población mexicana que va a desbancar a los huetares, escuchen, Nicoya antes fue huetar, que va a desbancar, a quitar a los huetares. Se me están cruzando los cables ya. Entonces, eso es lo que con el tiempo se va a imbuir todo el país de la cultura chorotega, lo que llamamos nahuales. ¿Por qué? Por el conocimiento, lo que hablaba anteriormente, el gran conocimiento de las cosas, su capacidad grande, su dominio, el dominio de la Gran Nicoya llegó hasta parte de Nicaragua. Chontales, eso fue parte de Nicoya también. Y los que estaban ahí, lo que hoy es Punta Arenas, eso era de la Gran Nicoya. Entonces, ahí llegó a construirse la primera población que se hizo en el país, que se llamó Villa Bruselas. Entonces, todos los huetares que estaban ahí los tiraron ahí cerca, porque ahí se comunican a las montañas del Valle Central. Entonces, el Valle Central se llenó más de huetares de los que tenían. Y los pocos que quedaron aquí quedaron en cañas, que se llaman los corobicies, de los poquitos que quedaron en Bagá se sabían. Entonces, cuando ustedes estudian la parte histórica de la Gran Nicoya, se van a encontrar una cantidad de lenguas diferentes. Se van a encontrar ustedes lenguas, qué raro, ¿y por qué no hablan en nahual? Es que claro, es que los pueblos son muy grandes y cada pueblo tiene su forma de hablar. Entonces, pequeños pueblos que estaban o que vinieron, se asentaron. Por eso en Chile se hablaba una lengua diferente. Y eran grupos también que venían de grupos también. Así como estaban los chorotegas, estaban los nicaraos. Entonces,
pero también estaban los huetares y había muchos grupos pequeños Sí, sí. que habían en otros pueblos que hablaban su dialecto, decimos, pero podría ser su idioma también, porque el dialecto y el idioma son dos cosas diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. ¿Dónde Totalmente. cree usted que esté esa línea? ¿Cuándo es idioma y cuándo es dialecto? Idioma es cuando es propio. Los cabécares, los bribris y los cabécares tienen una lengua propia. Pero cuando se juntan con los bribris, se junta la lengua bribri cabecar, ya es un dialecto. Pero mientras sea cabecar, es un idioma. Cuando ya se conjugan, entonces se conforman un dialecto. Nosotros aquí en Costa Rica hablamos un dialecto, porque hablamos palabras en inglés, palabras en náhuatl, muchas palabras del náhuatl de la Gran Nicoya, se habla aquí muchísimas, Claro. y las formas, las comidas y todo, acordémonos que es a través la comunicación, señores, señoras, niños, la comunicación de la gente es sumamente importante porque es la que nos agarra, nos amarra a, a una verdad que a veces andamos buscando y no sabemos porque no nos explican bien ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la universidad. Entonces, ¿cómo es? Claro, los primeros animales, el caballo, el primer caballo y las primeras tortillas y las primeras cosas que se hicieron en Nicoya y ahí pasaron al Valle Central, lógico. El conocimiento de los nahuales es muy grande. Y por eso, cuando ustedes estudian arqueología y van a encontrarse una pieza despintada de color amarillo y todo eso de la cultura huetar, de la cultura huetar. Y cuando se encuentra una vasija bien pintada con diferentes matices, jaguares, dioses, muchos dioses de la cultura, lógicamente, del norte, de la cultura nahual, la cultura mexicana. Oh, muy bien, entonces estamos por ahí más o menos viendo cómo es que se concentra la cultura en los pueblos, cómo es que nosotros no podemos percibir eso porque hay que estudiarlo, lógicamente. Y nos preguntamos por qué tal vez no nos dicen en las instituciones donde estudiamos, no nos ubican realmente esto. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, adolescente, se hablaba se leía ahí que un señor Solano había descubierto Costa Rica. Entonces, imagínense qué perdido estaba. Es por medio de don Ricardo Fernández y de don León Fernández que nosotros llegamos a encontrar los principios, cómo es Costa Rica en el siglo, lo que se llamaba Costa Rica, que es Nicoya realmente, cómo es en esa época la Gran Nicoya, cómo llega a conformarse a la llegada de los españoles. Pero cómo era antes de la llegada de los españoles, con la cultura suramericana que estamos hablando, pero cómo era antes de la llegada de los suramericanos. La conformidad dentro de un contexto geográfico nos lleva a estar entre dos aguas, que Nicoya está entre dos aguas. Y la realidad que nos lleva a esto es saber que no hay carreteras. Entonces cuando me dice, mire, ¿qué es que? No. Entonces cuando yo le digo, es que Cartago se fundó con gente de Nicoya y con gente de Nicaragua. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los españoles llegaron aquí en avión? ¿O llegaron en helicóptero a Cartago? No. Los españoles sí tengo entendido que salieron de aquí hacia el Valle Central. ¿Es correcto? Sí, claro, a través de Nicoya. Por el Pacífico. Desde luego, claro, pero es que estamos hablando que no hay carreteras, lo que hay es el mar, y el mar es el Pacífico. Sí. Y ya cuando se descubre el Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, sí, y tenemos la fecha en que se descubre y todo. Entonces, es ahí donde comienza la historia de lo que hoy se llama Costa Rica, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho respeto por
y las raíces propias, profundas y propias de un pueblo. Entonces, por eso es que este país va a tener ya para 1824, cuando ya es colonia, cuando es colonia, porque los españoles vienen y le dicen, ustedes pueden hacer lo que quieran, ya no pertenecen a España, hagan todo lo que les convenga, son libres. 1821. Correcto, sí. Entonces, hagan ustedes lo que quieran, son libres para tomar determinaciones. ¿Qué va a pasar con ese grito de libertad que le da España a todos estos países? Lo lógico, antes de esa fecha van a existir grupos políticos administrados por España. Pero en esas fechas administrados por España, ya Nicoya ya estaba administrada directamente por España. No podían, a pesar después de esa época y antes de esa época, los primeros gobernadores y todo están lógicamente enviados por España directamente. Hay una lista muy grande de todos los gobernadores, de todo lo que había que mandaba el rey. Entonces, estas cosas no se las dicen a ustedes en las escuelas ni universidades, porque ustedes creen que por vivir en San José, o porque viven en Cartago, o porque viven en Heredia, o porque viven en Alajuela, no. Están totalmente equivocados en ese punto. Entonces, todo se va a hacer a través de las de la riqueza que tengan los pueblos. Ahora voy a decirles una cosa muy importante. Antes de 1842, antes de eso, tienen que leerse La Colonia en Costa Rica, léanse, para que se den cuenta cómo vivían. Es un libro. Sí. Ahí habla de todas las necesidades que había, la hambruna que había. La hambruna no existía. Imagínense un pueblo que no tiene muy poca riqueza, digamos, en el sentido de comida, de formas de vida que había, que tenían los nahuales aquí, los chorotegas. Entonces, todo esto, desde luego, que es una riqueza que la tienen, y la tienen porque tienen los dos mares, porque tienen los ríos, porque tienen las comidas diferentes, porque tienen diferentes formas de... Existían los grandes mercados. Los mercados de Nicoya tenían un nombre que existían en México también. Esto, desde luego, con la llegada de los mexicanos. Entonces, este conocimiento amplísimo que tenían y que traían los indios mexicanos cuando tenían los teites, y tenían una serie de razones que hacían importante, tenían sus bútaras, los indios de Nicoya, que se llaman indios porque Cristóbal Colón creyó que estaba en la India. Sí. Entonces, por eso todas las partes del continente se dice, pero no es la palabra correcta, ¿verdad? Sería origen. O indígenas. No, indígenas no, es por la India, no. Aborígenes es el único. Aborígenes sería porque... Pero en Canadá le tiene un nombre, ¿verdad? Los primeros habitantes del país. Bueno, es que eso significa aborigen. La raíz tiene los primeros conocidos. Sí, yo entiendo. Sí. Entonces, por eso, pero llamar indios es que no son de la India. Eso estamos claros. Entonces, por eso pero Cristóbal Colón creyó que estaba en India. Cristóbal Colón llegó hasta Panamá, para que tengan claro, no más, hasta ahí llegó. Y ya después es otra capitulación, son otros hechos. ¿Qué es la Gran Nicoya?
Bueno, es un término... Pero me gustaría hablarlo No, actual. yo sé, pero Sí. la gran Nicoya es un término puesto por los... Ya aquí la dejamos. quitarlo. No se preocupe, no se preocupe. La gran Nicoya es una terminología utilizada por los científicos hace unos 80 años, 70 años. Pero Ubicado en la realidad el histórica. rey Nicoa y toda esa historia. No, la gran Nicoya. Sí, pero Nicoya viene de Nicoa, ¿o no? No, No. eso lo podemos hablar.